Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, a los que aún quedan, que tienen mucho mérito. A esta hora del sábado somos los últimos. Muchas gracias por quedaros a escucharnos esta mesa que es muy interesante. Bueno, como ya me han presentado, yo soy obstetra. Me digo obstetra más que ginecóloga porque efectivamente tengo mi especialización sobre todo en mujeres embarazadas y en la zona del área de parto, y es lo que hemos venido a hablar aquí. Por eso hoy estoy en esta mesa. Bueno, estoy aquí con los autores de un manual sobre el embarazo en pacientes con lupus eritematoso sistémico, grandes expertos en la materia, un reumatólogo, un internista y un compañero de ginecólogo, compañero de fatiga. Bueno, y vamos a desglosar algunas de las cuestiones que se resuelven en este libro. Cuando me invitaron a hacer esta moderación, me leí el libro y es verdad que me pareció muy útil, que aclara muchísimas de las dudas que le pueden surgir a muchas pacientes, pero también a los profesionales que atienden a estas pacientes en esta etapa. Y lo que vamos a centrarnos, le hemos dado una vuelta y pensamos en elegir algunas preguntas desde el punto de vista de esa paciente que se plantea tener un embarazo y cómo se las podríamos resolver. Y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, que sea un poquito menos, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que lanzo a estos maravillosos expertos en la materia y a los autores de este manual es que qué les llevó a hacer este manual, qué razones y qué objetivos tenían. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a FELUPUS su invitación y a Luja, que siempre piensa en mí cada vez que organiza algún evento. Y daros las gracias a todos los resistentes que todavía estáis aquí a esta hora de la tarde. Bueno, a tu pregunta, Maricruz, de la razón principal por la que elaboramos este manual no está aquí presente hoy por un motivo familiar importante. Es una persona que tiene mucho tesón y una persona con una capacidad de convicción muy alta, que es la presidenta de Aluja, que nos convenció aquí a los presentes y a otro grupo de personas que no están aquí para la elaboración de este manual. Lo que quisimos es proporcionar recomendaciones a las pacientes lúpicas con deseo gestacional, siempre basado en evidencia científica disponible y actual, ¿no? Con el objetivo principal de reducir la frecuencia de las complicaciones materno-fetales. Como objetivos principales nos planteamos facilitarle consejos preconcepcionales previos al embarazo, sobre todo también sobre seguridad de fármacos y sobre el seguimiento que tienen que realizar una vez que quedan embarazadas. También quisimos prevenir las principales complicaciones que acontecen en el embarazo y además reducir el riesgo de efectos adversos fetales asociados al uso de determinados fármacos. Yo creo que uno de los principales objetivos también era conocer o que las pacientes conociesen el efecto que tiene la enfermedad sobre el embarazo y el embarazo sobre la propia enfermedad. Y como pueden ver ustedes en la diapositiva, todo realizado por un equipo multidisciplinar al que yo, como coordinador del manual, les tengo que agradecer muchísimo el que aceptasen la participación, como son internistas, como son obstetras, como son grados de enfermería, que no están aquí en la mesa, pero que también ayudaron a la elaboración de este documento, y a reumatólogos. Bueno, pasamos al bloque de preguntas que se puede hacer una gestante antes de quedarse embarazada, cuando se plantea ese embarazo. Y la primera pregunta es, ¿puede quedarse embarazada una paciente con lupus? Sí, la paciente con lupus puede quedarse embarazada. La fertilidad, es decir, la capacidad de una mujer de quedarse embarazada no está afectada por el lupus. Pero hay unas ciertas circunstancias que acompañan al lupus que pueden hacer que en un momento concreto no pueda quedarse o no deba quedarse embarazada la mujer. Por ejemplo, que el lupus esté activo, que esté en brote o que tome determinados fármacos como que pueden provocar malformaciones o abortos, como por ejemplo la ciclofosfamida.
y dentro de las circunstancias que acompañan al lupus, características de actividad, puede ser que haya una nefritis, que tenga un síndrome antifosfolipídico acompañante, etcétera. Pero la respuesta a la pregunta es que sí, la mujer puede quedarse embarazada, pero hay que programar el embarazo. Creo que ha quedado claro. La siguiente pregunta sería, ¿qué situaciones o qué factores podrían empeorar ese pronóstico del embarazo y cuándo, bajo ningún concepto, debería quedarme embarazada? ¿Cuándo no debería? En este caso podemos dividir la pregunta en dos partes. Una, ¿qué circunstancias, si me quedo embarazada, pueden hacer que tenga un brote? Es decir, que mi lupus, que está tranquilo, se ponga en activo y ponga en riesgo el embarazo. Como puede ser que me quede embarazada ya teniendo actividad del lupus. Se dice que el lupus debe estar tranquilo, que no debe estar en actividad al menos en los últimos 6 meses. Que no tenga actividad de ningún tipo ni de nefritis en particular, afectación del riñón en particular. Otra cosa que puede empeorar un futuro embarazo es abandonar los medicamentos que se está tomando, sobre todo la hidroxicloroquina y algunos otros que se pueden tomar en el embarazo. Algunas mujeres pueden pensar, me da miedo tomar medicamentos al quedarme embarazada y los dejo. Eso puede hacer que se provoque un brote de lupus y que se ponga en peligro el embarazo. También hay mayor riesgo en las mujeres que se quedan embarazadas por primera vez. En líneas generales, estas son las circunstancias resumidas que pueden provocar un brote de lupus. Y en segundo lugar, si hay un brote de lupus, mi embarazo puede peligrar, es decir, puedo tener un aborto, mi parto puede adelantarse, lo que se llama un parto pretérmino, mi hijo puede nacer muy pequeño, es decir, con bajo peso al nacer, o puede tener una complicación del embarazo que algunas veces es grave, es decir, lo que se conocemos como la preeclampsia. Bien, esto ocurre otra vez si el lupus está activo o si hay una nefritis lúpica, si la mujer ha padecido alguna vez una nefritis lúpica. También puede ocurrir si hay una hipertensión arterial crónica o si hay algunas alteraciones como los anticuerpos antifosfolipídicos que pueden dar lugar a lo que conocemos síndrome antifosfolipídico y que pueden manifestarse por primera vez durante el embarazo, o hay algunas otras alteraciones analíticas como por ejemplo una trombopenia. Esto puede dificultar la viabilidad del embarazo. Voy a saltar una pregunta, volvemos para atrás, y es, si me quedo embarazada, ¿mi hijo tendrá lupus? Vamos a ver. El lupus no se hereda. Es decir, yo tengo lupus y me quedo embarazada. ¿Mi hijo va a tener un lupus? De entrada, no. Sin embargo, sabemos que en las familias que hay enfermedades autoinmunes o especialmente lupus, tengo varios familiares que han tenido lupus y yo tengo lupus, sabemos que en esas mujeres hay un mayor riesgo de tener un lupus y de... perdón, que me he perdido. No, perdón, me he perdido. Perdonen, repite la pregunta. ¿Mi hijo puede tener lupus? ¿Mi hijo puede tener lupus? No. El lupus, mi hijo no tiene que tener lupus. El lupus no se hereda. Sin embargo, pues no me he perdido, me van a disculpar. Si hay familiares de primer grado, mi hijo tiene más riesgo de tener lupus. También en estudios de gemelos se ha visto que si un gemelo tiene lupus, su hermano tiene mucho mayor riesgo de sufrir lupus. Se sabe que existe una predisposición genética, pero no hay un gen, en líneas generales, no hay un gen que diga, yo tengo este gen y mi hijo va a tener lupus. No, hay lo que conocemos, una serie de genes que son predictores, que predisponen, hay genes que son protectores y dependiendo del equilibrio de unos genes y otros, así es la predisposición a que mi hijo tenga lupus. Pero es que se ha visto que esta predisposición
no llega más allá de un 35 o 40%. Es decir, que existen, aparte de la predisposición genética, existen otros factores, factores ambientales, factores hormonales, que pueden hacer que mi hijo tenga lupus. Entonces, si yo tengo lupus, directamente mi hijo no va a tener lupus, pero existen estos condicionantes y esa predisposición genética. Pasa a la siguiente. Sin embargo, existe una entidad que conocemos como lupus neonatal, que es un grupo, lo dividimos como en dos partes, lupus neonatal cardíaco y lupus neonatal cutáneo. Y esto ocurre porque la mujer que tiene lupus tiene unos anticuerpos que se llaman anti-Rho o anti-La que pasan la placenta. Y son esos anticuerpos los que pueden provocar lesiones en el niño recién nacido. Y eso es lo que llamamos lupus neonatal. Puede ser lesiones en el corazón, que algunas veces son muy graves y provocan la muerte del niño recién nacido o del feto antes de nacer. O también lesiones cutáneas, que provocan una serie de lesiones en la piel, que es lo que conocemos lupus neonatal cutáneo, aparte de otras manifestaciones. Pero estos anticuerpos se eliminan de la sangre del niño recién nacido a los 6 meses y desaparecen las lesiones. Por eso le llamamos lupus neonatal, pero en realidad no es un lupus como el que todos ustedes conocen. Pasa a la siguiente. Esas son las lesiones cutáneas típicas del lupus neonatal, pero que a los 6 meses desaparecen los anticuerpos y desaparecen las lesiones. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y nos reencontramos. ¿Cuál es el momento ideal para quedarme embarazada? No pasa nada. Disculpa, cosas del directo. No. Bueno, pues el mejor momento para concebir es una decisión que debe de ser tomada por la paciente, por su pareja y por los profesionales sanitarios, ¿no? Una adecuada planificación del embarazo reduce el riesgo de complicaciones durante el mismo. Como ya ha adelantado el doctor Colodro, el momento ideal para poder quedarse embarazada, solemos decir que debe ser con una enfermedad inactiva o bajo control, y muy importante lo que voy a decir ahora, con un tratamiento compatible con el embarazo durante al menos 6 meses antes. Esto lo que va a hacer es ayudar a minimizar los riesgos de que la enfermedad pueda reactivarse. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Si quiero quedarme embarazada, ¿puedo continuar con los tratamientos o tengo que modificarlo? Yo creo que también esta es una pregunta que crea mucha preocupación en los pacientes. Ya ha comentado también el doctor Colodro, ¿no? ¿Sigo con el tratamiento? ¿No sigo? Bueno, yo quiero hacer aquí 2 matizaciones. En primer lugar, el hecho de quedarse embarazada no implica que haya que iniciar o que haya que aumentar ningún tratamiento para el lupus, ¿vale? Y segundo, la retirada brusca de la medicación no va a llevar, o lo que va a condicionar es que la enfermedad se reactive, se vuelva a activar. Por eso es importante conocer qué fármacos se pueden utilizar durante el embarazo. Muy importante es que estos tratamientos deben de ser individualizados en cada paciente. Estos tratamientos se tiene que valorar el riesgo-beneficio tanto para la madre como para el feto. Y además la decisión debe ser tomada por un equipo multidisciplinar a la hora de elegir bien el fármaco con el mejor perfil para el paciente. Entendemos el paciente siempre como madre y feto. Siguiente pregunta. ¿Tengo que tomar aspirina o ponerme heparina si voy a quedarme embarazada? Bueno, he dicho anteriormente que el quedarse embarazada no implica iniciar un tratamiento,
pero hay determinadas circunstancias que pueden recomendar un tratamiento, ¿no? En este caso, hablando de la aspirina y de la heparina, pues el haber tenido episodios de trombosis previos, el haber tenido abortos previos o, por ejemplo, tener títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos, que ya os sonará porque en una charla anterior se ha dicho, o tener el anticoagulante lúpico positivo, o tener positividad de varios de estos anticuerpos. Eso es una razón para plantear este inicio de medicación. También la asociación de trombosis y anticuerpos, es decir, lo que ha dicho el doctor Colodro, que es el síndrome antifosfolípido. O también el riesgo de padecer una preeclampsia, sobre todo en pacientes con antecedentes o pacientes con nefritis lúpica. Bueno, y si no me quedo embarazada, ¿puedo recurrir a técnicas de reproducción asistida? Me toca. Bueno, muchas gracias a los que estáis enfrente, muchas gracias a Lola y siento no veros y gracias a los que nos conocemos ya hace unos años. La respuesta es que sí, ya lo ha dicho el doctor Colodro, ya lo ha dicho antes el compañero reumatólogo, creo que era, la fertilidad no se afecta por el hecho de tener un lupus, ni más ni menos, no se afecta, pero sí que es verdad que hay circunstancias especiales que van a hacer que podamos tener un retraso en la maternidad. Es decir, si te van a tener que poner un tratamiento, vas a tener que retrasar hasta que no estés en el momento oportuno de quedarte embarazada, eso sí puede suponer un retraso. Y entonces sí que es verdad que a veces la reproducción asistida va a verse en poblaciones mayores, ¿no? Pero no tanto por la enfermedad, sino por la estabilización de la enfermedad. De hecho, ahí tenéis un artículo que parece que lo habéis sacado, o lo han sacado precisamente para esto, porque es de hace 3 semanas, en la cual nos viene a decir a nosotros que el lupus, si te hace una reproducción asistida, no tienes más riesgo de complicarse, ni de ir mejor ni de ir peor las técnicas de reproducción asistida, con lo cual, pues claro que se puede hacer técnicas de reproducción asistida. Igual que cualquier otra mujer. Igual, si se necesita, claro. Y la siguiente pregunta, ¿podría preservar la fertilidad? Claro, ahí hay lo que hablábamos, ¿no? Lo mismo, está imbricado con lo anterior. O sea, una señora que tenga lupus no va a haber perjudicado su fertilidad. ¿Por qué tengo que preservar? Porque es posible que tengamos que, a un compañero nuestro, os tenga que poner un tratamiento, por ejemplo, con la ciclofosfamida, que habéis dicho que es algo que sí que puede afectar a la cantidad, a la calidad de vuestros óvulos, con lo cual sí que previamente a un tratamiento citotóxico sí que sería el momento. Y por otro lado, ahí tenéis la guía que utilizamos los centros públicos de Andalucía, en la cual viene especificado que ante una persona que se va a someter a un tratamiento citotóxico o que va a retrasar su posibilidad de maternidad por el paso del tiempo hasta que te establecen una enfermedad, sí que se puede congelar en hospitales públicos y, por supuesto, en una clínica privada puede hacer cada uno lo que quiere. ¿Tiene sentido? Pues a lo mejor tiene sentido si tienes 34 años y no te vas a plantear una maternidad imbricada tanto la parte social como la parte médica los próximos años. Ahí sí que tiene sentido. Entre 20 años y 23 no lo tendría. O sea, realmente ahí no. Pero en principio la respuesta es que sí, por supuesto que sí. Si va a retrasar la maternidad, si no nos van a dejar conseguir embarazo, por supuesto que sí. ¿Y a día de hoy estaría cubierto por el sistema sanitario esta preservación? Sí, la preservación, cuando hay por medio un tratamiento, una ciclofosfamida, una quimioterapia, al fin y al cabo, que va a hacer que la cantidad de ovocitos que tiene una señora en su ovario se va a ver mermada por esa activación de esos ovocitos que va a haber, y ese quemado de los ovocitos, por supuesto que lo cubre la Junta de Andalucía. En el resto de comunidades no lo sé. Hablando de nuestro sistema sanitario, claro. Bueno, pues pasamos, si no hay alguna pregunta sobre este bloque, ¿sí? ¿Podemos acercarle el micrófono? Creo que van a por él. Ahí está. Ya viene. Un momento. Sí, mejor así. ¿No? Sí. Sí. Te decía que en una paciente está con un brote de nefritis lúpica, por ejemplo, ¿no? Claro, la tienes que tratar deprisa con la ciclofosfamida. Entonces,
Realmente tienes tiempo y es oportuno someterle a una inducción de ovulación en ese momento para preservar el ovocito, retrasar el tratamiento de la nefritis lúpica. Ya. Realmente, o sea, en teoría sí, pero en la práctica yo sinceramente creo que es que nunca ves el momento. Ahí mandáis vosotros siempre. Sí. Mandáis vosotros el tiempo que nos va a dar. Lo que es realmente eficaz para preservar la fertilidad de una señora es la congelación de ovocitos. La congelación de corteza ovárica, hoy por hoy, nos guste o no, la ley en reproducción, la ley española lo considera como una técnica experimental, aunque no lo sea, aunque realmente es algo que da niños sanos y no tiene más problemas, pero la ley va por detrás, esto es como la iglesia, ¿no? Siempre va por detrás. Y al fin y al cabo nosotros vamos a necesitar 14 días. Y ya nos da igual en qué fase del ciclo. Antes éramos más miedosos con la fase del ciclo en la que empezamos la estimulación. Ya empezamos un día 20 del ciclo, un día 1 igual que en un día 7. Necesitamos 14 días. Ya. 14 días que no le pones el tratamiento y 14 días que encima le bombardeas con estrógenos que no sabemos tampoco el efecto que puede tener sobre la actividad de la enfermedad. Es decir, que esto, en teoría, siempre se dice, nosotros no lo hemos hecho nunca, pero no sé si alguien lo ha hecho alguna vez. En la práctica, quiero decir. Lo de preservar los ovocitos antes de poner tratamiento con ciclosamida a una mujer. Yo solo lo he hecho una vez nada más, en una paciente que se preveía que iba a ir mal, se le ofreció la posibilidad de parece que vas a ir mal, parece que vamos a tener que utilizar tratamiento más potente, se lo ofertamos y se lo hizo. Pero claro, tiene que verlas venir, es decir, las ves venir y se lo solicita. Pero es verdad que, como bien has dicho, en un caso urgente o agudo, en este caso lo que hemos dicho antes, ¿qué es lo prioritario? El beneficio sobre la madre y sobre la madre, en este caso, si hay una paciente que todavía no está embarazada, y hay que ponérselo el tratamiento, evidentemente. Ningún paciente con esto, porque realmente no les va a hacer falta. La utilización de ovocitos en España, que han preservado, es minoritaria. O sea, no llega al 5% de los ovocitos que se preservan, los que se utilizan luego. O sea, a una señora le damos ciclofosfamida durante los ciclos que sea y luego va a recuperar su función ovárica 6 meses después, sin lugar a dudas. A veces no. A veces a partir de los 35 años el ovario pierde mucho. O sea, cuando le damos quimioterapia a una paciente entra en quemado. Los ovocitos que están primordiales entran y se activan todos. Nosotros tenemos una forma de estimular la ovulación que no necesariamente te va a subir los niveles de estradiol. Nosotros utilizamos un fármaco, lo utilizamos por ejemplo en cáncer de mama, un tumor generalmente hormonodependiente, muy ligado a los estrógenos, y prácticamente hacemos un ciclo de fecundación in vitro en el que sacamos 10, 12 ovocitos con lo que corresponde con un ciclo de una señora natural, con 40, 50 picogramos de estradiol. Es decir, que tampoco... Por el tema de estradiol lo controlamos. Bueno, ha quedado resuelta la duda, muy interesante. Pasamos a la siguiente etapa. Una mujer que ya está embarazada, ¿qué cuestiones se puede plantear? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué controles debo seguir en el embarazo? Bueno, vamos a ver, cuando ya han dicho mis compañeros previamente, esto no entra dentro de los procesos asistenciales integrados de la Junta de Andalucía para el embarazo, parto y puerperio normal. Efectivamente no lo es, necesitáis mucho cuidado, necesitamos pacientes, necesitamos unidades en las cuales van a ser ellos los que manden sobre nosotros y vamos a ir siempre, la doctora va a ir viendo embarazos y vamos a ir viendo cada 4 semanas. Es muy importante, lo habéis dicho, ¿no? el tema de las ecografías fetales, por el tema de los bloqueos cardíacos, eso se puede detectar un embarazo, se puede ir viendo algo que va pasando en el crío, se puede anticipar problemas. Hay ecografías que son especiales, los riesgos de preeclampsia. La preeclampsia es un estado hipertensivo ligado al embarazo, pero si una señora ya tiene una predisposición por el tema de una nefritis o cualquier motivo de su enfermedad, pues con más motivo tenemos que tener mucho más cuidado. Hay predictores de eso, se recomienda hacer muchas ecografías durante el embarazo buscando esos marcadores que hoy día disponemos en la clínica para prevenir lo que es una preeclampsia, que ya lo aplicamos a poblaciones generales, pues con un paciente que tenga un lupus con mucho más motivo. Es decir, hay que ver muchos controles, pero al fin y al cabo siempre hay unidades multidisciplinares en todos los hospitales, en los que más van a mandar enfermedades sistémicas y nosotros estamos como apoyo, claro que sí. La eterna pregunta de toda gestante, tenga lupus o no, ¿qué fármacos puedo tomar durante el embarazo? Bueno, ahora que Vicente ya ha dejado el micro, ahora nos toca a nosotros, tal vez. Bueno, aquí voy a plantear 2 escenarios. Sería aquella paciente
en la que el embarazo está ya planificado, que es lo ideal, ¿no? Entonces, esa paciente normalmente va a continuar con el mismo tratamiento que está llevando, ¿no? Otro caso sería pues, un embarazo accidental, ¿no? O un embarazo inesperado, ¿no? Un embarazo no planificado, ¿no? En ese caso, lo que hay que hacer es revisar con la paciente qué tratamiento está tomando, porque algunos de ellos pueden que estén contraindicados. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo sabemos cuál es el tratamiento que la paciente debe tomar? Bueno, pues nosotros nos guiamos por el perfil de seguridad de los fármacos. Tenemos fármacos que tienen un buen perfil de seguridad, ¿no? Como puede ser los antipalúdicos, le sonará a usted el Dolquine, la aspirina, usada a dosis por debajo de 100 miligramos al día, los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, que se deben de evitar en el tercer trimestre del embarazo, los glucocorticoides, la prednisona, el dacortin, el urbasón, que deben ser usados siempre a dosis inferiores a 20 miligramos diarios. Podemos utilizar inmunosupresores, como es la zatioprina, como es el tacrolimus, la zatioprina limurel, como es el tacrolimus, como es el sandimun, como es la ciclosporina, ¿no? Que también se puede utilizar en este tipo de pacientes por el perfil de seguridad. En determinados casos se pueden llegar a utilizar incluso las inmunoglobulinas y tratamientos para la tensión, como el labetalol, el nifedipino y, por supuesto, y como ya hemos nombrado anteriormente, la heparina de bajo peso molecular. Quiero que sepan que cada vez hay más estudios de seguridad con fármacos que inicialmente se pensaba que no se podían utilizar en el embarazo y que tratan de demostrar que sí pueden ser seguros durante el mismo. Como son fármacos como el Cimzia, que le sonará a ustedes, el certolizumab, como el Humira, el adalimumab, como el infliximab y también como el belimumab, como el Benlysta. Bueno, y otra pregunta que se pueden hacer estas pacientes es, ¿puedo tener un brote durante el embarazo? ¿Qué problemas puedo tener si tengo un brote en el embarazo? Si hay un brote durante el embarazo, siempre vamos a disponer de tratamiento. Va a depender de la intensidad del brote. Si el brote es ligero, por ejemplo, han aumentado algo las lesiones cutáneas, las lesiones en la boca, hay algunos dolores articulares, el tratamiento va a ser siempre lo mínimo posible. Siempre, si la mujer no lo está tomando, siempre debe tomar la hidroxicloroquina, el Dolquine. Y en brotes leves, pues vamos a dar pequeñas dosis de corticoides, algo así como 5 o 7 miligramos y medio, si son brotes leves. Si son brotes moderados, por ejemplo, que ya hay una artritis, una poliartritis de muchas articulaciones, lesiones cutáneas extensas, una pleuritis no muy intensa o una pericarditis leve, entonces la intensidad del tratamiento aumenta. Siempre hay que seguir tomando el Dolquine. Y ya los corticoides, el urbasón, que podemos dar bolos de corticoides, lo que llamamos bolos, que son dosis altas de 125 miligramos que damos de 3 a 5 días seguidos, y después los cambiamos por prednisona a 10 miligramos. Con eso se puede controlar el brote, pero si no es suficiente, ya podemos pasar a añadir inmunosupresores de los que se pueden dar, como ha dicho el doctor Rodríguez, como la zatioprina, la ciclosporina o el tacrolimus. Y si hay un brote grave, que puede ser, por ejemplo, una inflamación pulmonar, una neumonitis lúpica, que puede ser muy grave, con o sin hemorragia pulmonar, como puede ser una nefritis, como puede ser un infarto en la piel por una vasculitis asociada, entonces se aumenta la intensidad del tratamiento. Y ahí siempre habrá que seguir dando el Dolquine. Y ya los bolos, las dosis de urbasón ya son mayores, ya podemos llegar a 500 miligramos también de 3 a 5 días. Después cambiamos a prednisona 30 miligramos y se pueden asociar y se deben asociar inmunosupresores. Se pueden dar inmunoglobulinas, pero ya directamente añadiremos inmunosupresores, como pueden ser la zatioprina, ciclosporina o el tacrolimus. En determinados casos, según la gravedad
Por ejemplo, si ya estamos en el segundo o tercer trimestre y es un brote muy grave, se podría dar la ciclofosfamida, que no se puede dar en el primer trimestre porque provoca malformaciones y abortos. Y si la mujer está en el primer trimestre, podríamos dar un fármaco biológico que todos ustedes conocen, que es el rituximab. Es decir, que depende de la intensidad de las manifestaciones clínicas en el embarazo y en algunas circunstancias concretas del momento del embarazo se pueden dar, tenemos fármacos que en dosis diferentes se pueden dar para controlar el brote y que el embarazo llegue a término. Bueno, ¿alguna pregunta sobre dudas en el embarazo? ¿No? Lo han dejado bastante claro nuestra compañera. Pasamos al siguiente bloque, que es ¿qué pasa durante el parto? Ese momento tan crucial. A ver, ¿me puede poner la epidural? Me toca otra vez. Eso pasa por ser ginecólogo. Sí que se puede poner la epidural. Además es la técnica anestésica más indicada, es decir, es mucho más seguro que la vía aérea, que tenéis que intubar a una señora que a veces puede tener algún problema en la orofaringe y tal, siempre va a ser mucho más segura esta. Es verdad que la epidural tiene una atención especial al tema de las plaquetas, ¿no? La posibilidad de tener una trombocitopenia, una disminución del número de plaquetas que pueda condicionar cierto grado hemorrágico, pero sin lugar a dudas es lo más efectivo. Siempre se hace un preoperatorio previo. Es verdad que los partos a veces son precipitados, no siempre puedes prevenir o prever cuándo va a ocurrir, pero sí que es verdad que pues siempre lleva un preoperatorio en el cual el anestesista ya toma conciencia de la presencia de una señora con un lupus, de su estado general, y ellos nos van pidiendo las pruebas, piden aclaramiento de creatinina, función renal, historia y ecocardiografía para ver que está todo en condiciones, pero sí, os podéis poner la epidural, claro. Vale, nos podemos poner la epidural, pero ¿qué es mejor, un parto o una cesárea? Pues para la familia a veces es mejor la cesárea, ¿no? Porque así es más elegante, te lo programan, pero en principio no, en principio siempre el parto vaginal va a ser el ideal. Si está todo controlado, si el transcurso de la gestación ha ido normal y está todo bien, llegado a esos momentos a término, es preferible que el parto se produzca vía vaginal en el momento que ocurra, es decir, pues alrededor de las 40 semanas, que es lo que marca la naturaleza cuando el momento de la gestación. Es verdad que hay circunstancias, es la siguiente. Hay circunstancias que pueden variar esto. Y de hecho, si tú me preguntas, pues claro, si una señora con lupus tiene más posibilidad de tener una cesárea que una señora, pues claro, pues siempre va a haber alguna posibilidad de haber identificado algún problema gestacional, como por ejemplo una subida de tensión, una señora a término, una preeclampsia en el cual el riñón va a estar comprometido, un síndrome en el que viene un nombre raro ahí, en el cual, podemos tener HELP, que podemos tener un problema con las plaquetas, pues sí que pueden hacer que tengamos que planificar una cesárea, que siempre es mejor planificada que urgente. Pero en principio, vía vaginal mejor, sí. Pregunta, veo, antes de pasar al siguiente bloque, sobre el parto. Que luego me regañen. Ya. Quería hacerle una pregunta, porque creo que la epidural, cuando tiene síndrome antifosfolipídico, ¿está contraindicada o es algo que hemos oído pero no es así? Bueno, no es que esté contraindicado, ¿no? El anestesista, al fin y al cabo, durante una epidural lo que va a hacer es canalizar a través del canal medular, no llega tan adentro, y entonces si hay un riesgo de sangrado va a ser el problema. Es decir, si una señora está tomando aspirina, la aspirina tarda 15 días, la agregación plaquetaria. La heparina, por ejemplo, ¿no? La heparina, pues lo ideal es suspenderla, si son dosis profilácticas, 12 horas antes, por el efecto que tiene. Es decir, nosotros, pero bueno, en principio no tienes contraindicación para epidural. Y aprovechando que estéis representantes de Jaén, quería preguntaros, ¿estáis coordinados lo que es la unidad de enfermedades autoinmunes con ginecología alto riesgo para que se lleve el parto tanto por alto riesgo, o sea, por ginecología, perdón, como por el especialista en sí? O sea, si hay uno ve cada 3 meses o... Bueno, voy a hacer un matiz a lo del síndrome antifosfolípido. Realmente el síndrome antifosfolípido, respondo primero a esto, no es una contraindicación para la epidural. La única contraindicación para la epidural sería que hubiera una plaquetopenia o actividad lúpica o por otro motivo que a veces también está asociado al embarazo o por un síndrome de HELP.
Si no, no estaría contraindicada. Y lo que podría contraindicarla es tener una dosis alta de aspirina, 150, en los 7 días previos. Pero la mayoría de las veces, en torno al término de la gestación, o las pacientes ya no están tomando aspirina, se les dice que la retiran a las 36 semanas, o están tomando aspirina de 100, que no contraindica esa técnica anestésica. Entonces, la mayor parte de las mujeres se van a poder beneficiar de una epidural. Y, por otro lado, respecto a la coordinación, las pacientes con lupus embarazadas aquí en el servicio de obstetricia de Jaén son seguidas en una unidad de alto riesgo en la que se hacen unos controles más o menos cada 4 semanas y ahí se coordinan interconsultas para valoración por los especialistas que sea necesario por la patología que tenga la paciente. Por ejemplo, si es diabética, se derivan a endocrino y se van haciendo se hace una llamada a estos compañeros para que empiecen el seguimiento de estas pacientes y estamos atentos a que estén haciendo este seguimiento. Que es, por lupus, pues se hace esta interconsulta a la unidad de autoinmunes para que hagan durante la gestación una valoración de esa gestante. Es verdad que normalmente cada uno hace su valoración, porque son independientes la una de la otra, pero si surge alguna complicación, sí que hay contacto entre las dos unidades. Bueno, creo que este bloque ya se ha quedado resuelto. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es qué pasa tras el parto. Bueno, pues tras el parto viene la lactancia. ¿Puedo amamantar a mi bebé? ¿Qué fármacos puedo tomar si estoy dando el pecho? Uy. Fatal, gracias. Antes. No, vale. ¿Quieres Esa mía, ¿no? esa? Sí. ¿Quieres contestar tú esa? Esa es la anterior. No me da igual. Esa es la última, ¿no? Pues vale, te quito la palabra. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ¿debemos recomendar la lactancia? Por supuesto, sí, por los beneficios que tienen tanto para la madre como para el lactante, ¿no? Pero para ello es imprescindible o es muy importante que la enfermedad esté controlada. Y es importante conocer aquellos fármacos que son compatibles con la lactancia, porque algunos de ellos pasan a la leche materna y evidentemente llegan al lactante. En este caso, lo que os voy a nombrar son aquellos medicamentos que no debería estar tomando la madre a la hora de dar el pecho, como sería la ciclofosfamida, como sería el micofenolato, el Celcep, como sería la leflunomida, el Araba, o como el metrotexato. Muy importante, o yo creo que hay que resaltar también, es que los bebés prematuros, por esa condición de haber nacido antes, tienen mayor predisposición o susceptibilidad a determinados fármacos, con lo cual en estos bebés prematuros hay que estar un poquito más pendiente con el tratamiento que la madre esté tomando en ese momento. Bueno, la próxima pregunta sería, ¿y tras el parto en el puerperio hay riesgo de tener un brote? Sí, se sabe que en el puerperio, que son las 6 semanas que siguen al parto, hay riesgo de brote. Sobre todo cuando el lupus ha estado en brote, ha estado activo durante la gestación. Si el lupus ha estado controlado durante la gestación, va a ser mucho más raro, pero hay que hacer unos controles. Si la madre está bien, a las 4 o 6 semanas es conveniente una revisión clínica y un control analítico, un hemograma, un análisis de sangre para ver la función renal y un análisis de orina, para intentar y también los datos de autoinmunidad de los anticuerpos anti-DNA y el complemento. Todo esto nos va a decir si está habiendo un brote, si se alteran los parámetros de la sangre, si se altera el riñón, si aumentan las proteínas en la orina, para detectarlo precozmente. Sí puede, resumiendo, sí puede haber brotes en el puerperio, las 6 semanas siguientes al parto, pero sobre todo si ha habido actividad del lupus durante el embarazo. Entonces, ¿qué controles tengo que hacer durante el puerperio? Pues en realidad lo he dicho ya. Si la paciente, por ejemplo, tiene un lupus activo en el embarazo, los controles no hay que esperar, habrá que hacerlo a la semana y dependiendo de la actividad de la enfermedad, así se programarán las siguientes revisiones y el tratamiento. Si está bien, con hacer una revisión a las 4 o 6 semanas es suficiente. ¿Alguna pregunta?
Le pueden pasar de cualquier parte. Sí. A ver, es un tema espinoso, vacunación COVID durante el embarazo. Vacunación COVID durante el embarazo. Entonces, año 2024, 2023-2024. Yo trabajo en Cruces. Osakidetza acaba de lanzar una campaña de vacunación ahora y recomienda que se vacunen la gente mayor de 60 años, los inmunodeprimidos, los niños y las embarazadas. Cuando las pacientes vienen a la consulta mía de embarazo, nosotros tenemos una consulta conjunta con los gines, no estamos juntos, estamos separados, pero hacemos la consulta consecutiva. Se van a gine y luego vienen donde mí. Y en los últimos meses, también pasó en el 2023, todas vienen con las recomendaciones de vacunación gripe, COVID y tosferina cuando toque, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Yo pregunto y luego, si queréis, os digo lo que pienso yo. Si opináis que en el 2024 a las mujeres embarazadas hay que vacunarles del COVID cuando están embarazadas. Yo diría que sí. ¿Por qué? Hay que vacunarla. No, digo COVID ya. y gripe. Que sí, ¿por qué? Pues para prevenir que cojan el COVID y que el embarazo se complique. ¿No? Sí, claro, esa es la teórica. ¿Pasa algo por coger el COVID ahora en el embarazo? En el escenario actual, de mujeres inmunizadas previamente con varias vacunas, muchas con enfermedad, es decir, mujeres que seguramente van a tener defensas naturales. Es decir, ¿cuál es ahora mismo el riesgo de complicación en el 2024 y en el 23? ¿Cuál es el riesgo de complicación, tanto de la madre como del niño, de un COVID durante el embarazo? Yo creo que es bajísimo en este momento. Lo digo, perdona, sigo siguiendo por la historia, porque en los cuadros que se ponen sobre la seguridad, ¿no?, de los fármacos en el embarazo, hay muchos fármacos que no se ponen en el embarazo, no porque se sepa que no son seguros, sino porque no se está seguro de que son seguros, que es diferente. Entonces, a mí me llama mucho la atención la tranquilidad con la que se ha asumido que las vacunas del COVID, que tienen un mecanismo completamente diferente al de otras vacunas, porque insertan un material génico que no sabe nadie dónde termina, son seguras durante el embarazo. Entiendo que en el 2021, cuando las mujeres embarazadas cogían las primeras cepas del COVID, estaban sin inmunizar y muchas se ponían muy malas y se morían, la situación era diferente. Pero en la situación actual, yo creo que lo que hay que ganar y el riesgo que corremos de incertidumbre sobre ese efecto de esas vacunas a largo plazo, probablemente, en mi caso yo lo tengo claro, inclinaría la balanza hacia la no vacunación. Entonces, pero creo que es un debate que estaría bien. No puedo contestar, me voy a permitir contestar. No tengo muchísima información sobre el tema, pero lo poco que sí que sé sobre el tema, los beneficios de esta vacunación del COVID no son solo para la madre, son también para el feto. Son mujeres que pueden tener un recién nacido prematuro, un recién nacido que hasta que no tenga inmunidad no va a tener defensa, igual que pasa con la vacuna de la tosferina. Muchas veces el efecto es doble, protección para la madre y protección para el recién nacido al que le pasan inmunoglobulina, IgG, que pasan placenta y protegen al recién nacido a los primeros meses hasta que tienen inmunidad eficaz o hasta que reciban sus vacunas. Por lo tanto, ya hay un beneficio para el neonato, que a veces incluso va a ser prematuro y va a acabar en una UCI. Y aparte, el riesgo actual del COVID en embarazo, el COVID no tiene una afectación del embarazo como tal, pero sí que aumenta el riesgo trombótico. Y sobre todo este riesgo trombótico lo aumenta si se pasa con un COVID clínico, con un estado general malo, con un cuadro general de afectación clínico en el tercer trimestre. Ahí produciría un aumento del riesgo trombótico. Entonces, si previene un cuadro de COVID clínico en el tercer trimestre, estaría disminuyendo el riesgo trombótico que en estas pacientes está aumentado. En general en la población y en concreto en estas pacientes con lupus. Entonces, creo que igual que en toda la población, habría que recomendar esta vacunación. Sí, que controvertido, sí, cualquier opinión. Lógicamente, hoy hemos minimizado quizás, ¿no? Parece que el COVID ya no existió. Es verdad que el tema de las vacunas, una vacuna tan rápida, que se puso tan rápida en el mercado, con esa brutalidad de ejercicio, que fue maravilloso, a ver si me entienden, pero sí que es verdad que hoy te planteas tú dudas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que probablemente no se la esté poniendo. Yo no sé muy bien qué le diría a una persona, yo no lo sé.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, me voy a permitir llegar ya al momento de las conclusiones de qué mensaje nos llevamos a llevar a casa. Se han dicho muchas cosas muy interesantes. Voy a intentar hacer un resumen de los detalles más importantes. Y bueno, pues sobre todo decir que debemos tener claro que una paciente con lupus que desea quedarse embarazada tiene que tener claro que es un embarazo que se tiene que planificar, que tiene que saber cuándo no debe quedarse embarazada, qué contraindicaría que se quedara embarazada y cuál es el mejor momento para decidirse a quedarse embarazada, y que cuando se quede embarazada busque ayuda, busque una atención especializada para que le haga una atención multidisciplinar con un seguimiento adecuado en el que se valore exactamente el estado de su enfermedad, qué fármacos, que como ya hemos visto se pueden poner la mayoría de los fármacos que se ponen en un tratamiento habitualmente de lupus, con ciertas excepciones que se tendrían en cuenta. Y bueno, que en el momento del parto se puede optar a una epidural o la técnica analgésica igual que la población general, y que el parto sigue siendo la vía de elección porque tiene menos riesgo trombótico, menos riesgo de sangrado, que en estas pacientes aún es más importante, y por supuesto menos riesgo quirúrgico y anestésico. Y durante el puerperio, pues que la lactancia igualmente sigue siendo recomendable para ese recién nacido de forma precoz, que la mayoría de los fármacos, igual que pasa con el embarazo, podrían ponerse durante ese puerperio, que habría que tener en cuenta en ese puerperio ese seguimiento todavía, no olvidarnos de que hay cierto riesgo de brotes por esos cambios que pueden ocurrir en el cuerpo de una mujer durante hormonales y fisiológicos durante esta etapa. También habría que hacer un seguimiento de ese recién nacido por si ha aparecido alguna de esas complicaciones de esas primeras semanas, como un lupus neonatal. Y no olvidar que debemos revisar una vez más ese riesgo trombótico. Toda la población femenina tiene su mayor riesgo trombótico en el puerperio. Y tenemos que revisar en todas las pacientes esto, pero más aún en una paciente con lupus. La mayoría se van a llevar al menos 10 días de heparina de bajo peso molecular, profiláctica, pero muchas veces con cualquier otro cofactor o comorbilidad asociada, probablemente sean 6 semanas o 12, en caso de antecedentes de tromboembolismo. Y bueno, pues creo que más o menos esas son las conclusiones de lo más importante, pero yo creo que lo más importante, y por eso nuestros compañeros han hecho este manual, es que debemos dar esta información a estas pacientes, pero no solo en cada etapa, durante el embarazo, previo al embarazo, después del embarazo, incluso cuando se les da el diagnóstico de lupus, ¿no? Que a lo mejor ni se plantean quedarse embarazadas, no está en su mente, no se han planteado si quieren ser madres, pero deberían conocer todo esto pues por si se plantean preservar su fertilidad, por si en algún momento deciden quedarse embarazadas, saber cuándo no deberían quedarse embarazadas y cuándo deben quedarse embarazadas, cuando quieran hacerlo, preguntar a algún profesional que la asesore y empiece ese seguimiento para disminuir así las complicaciones del embarazo y llegar a unos mejores resultados materno-fetales. Y pues, creo que con esto. Muchas gracias.